Bueno, otro programa más. Aquí tenemos hoy una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar a una gran amiga, Ana, desde Lérida, porque hoy tiene algo súper interesante que contar. Resulta que mi amiga Ana se ha vuelto una exploradora, una aventurera, y hoy vamos a conocer cómo fue un fin de semana que ella tuvo y cuáles serán sus próximos planes. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te vas a quedar con la boca abierta como me he quedado yo. Así que bueno, Ana, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo vas? Yo muy bien, contenta, con energía, motivada. Ana, yo tengo que hacerte una pregunta. Yo he estado viendo las fotos y los videos que te he ido mandando y yo te voy a decir la verdad. Yo me quedo con la boca abierta porque a pesar de los años que, bueno, desde pequeñito que llevo en la montaña, el clima está mal, Ana, y yo veo lluvia, frío, Mm, yo no me muevo. Y mira que a mí me encantan claro, los Pirineos. Pero Ana, dígame dónde tú tuviste hace 15 días. ¿Cómo fue ese fin de semana tan espectacular? pues me hice un viaje Uf, pues yo le digo que hice como la vuelta a España, casi porque Ya lo creo. cogí gente en BlaBlaCar y todo el mundo que me había cogido paraba en el mismo sitio, que era Valladolid. Ana, perdón, déjame explicar, hacer una aplicación. Para mi audiencia que nos ven desde Latinoamérica y en Estados Unidos, BlaBlaCar es un sistema que hay, yo sé que en Francia también y aquí en España, no sé en dónde más funciona, y es que, por ejemplo, Ana se baja la aplicación y Ana dice, yo voy a ir del punto A al punto B, ¿verdad? Y resulta que quienes vayan en ese tramo o vayan a las ciudades que pasan del punto A al punto B, se inscriben en la aplicación, le dicen, Ana, pues voy contigo, y le pagan a Ana un dinero. En pocas palabras, el conductor acaba viajando gratis, vamos a verlo así, entre comillas. Entonces, Ana, cuéntame, ¿tú habías cogido gente en BlaBlaCar? Sí, y todo el mundo se bajaba en Valladolid. Dos chicas se bajaron en Tordesillas, que es como un poquito más abajo. Y, y dije, bueno, ya que todo el mundo se baja allí, a ver qué zona hay subiendo por Asturias o sea, León, Asturias, Cordillera Cantábrica, todo por ahí, que una montaña chula que yo pueda hacer y que sea, pues, que se pueda dormir allí. Y bueno, Perdón, Ana, sí. perdón. O sea, vamos a empezar a entender esto. O sea, que estamos hablando de que tú decidiste, déjame ver, de aquí a 9 horas de conducir, qué montañas. Claro, porque para el que no lo sepa, Ana vive en Barcelona, bueno, en Cataluña, en Lérida. Lérida, para los que no conozcan España o Cataluña, es una provincia que está al este de España. Y Ana tenía pensado ir a una montaña que está al norte casi oeste de España, o sea, 9 horas de distancia. Pero bueno, Ana, ok, ya me encanta la aventura, sigue. Sí. Sí, fueron 9 horas conduciendo. El caso es que cuando llegué a la montaña, claro, ya era de noche. ¿Qué hora de noche? Para hacer una idea, ¿qué hora de Pues mira, noche? yo tengo la foto de cuando ya había terminado de montar la tienda y eran las 12 de Ok, la noche. 12 de la 12 noche. de la A las noche. 11 yo, a las 11 yo aparcaba el coche en el pueblo que hay Ok, como abajo de la montaña y ok, subiendo como del pueblo a la montaña para empezar a hacer la ruta, había una hora. Pero yo lo que hice fue andar 40 minutos hasta ver un sitio que salirme del camino y ver un sitio que, pues que estuviera bien, pero claro, iba con un frontal, o sea, no veía no ves mucho. Sí, el caso es que, bueno, yo iba con el frontal, vi ok. que habían dos caballos en el camino y claro, eran dos caballos grandes y cuando tú los enfocas con el frontal, los ojos brillan. A ver, a mí no me dio miedo porque ya sé que esos dos caballos estaban ahí y son inofensivos, pero cuando fui subiendo un poco más y miré así un poco a la derecha, vi, no sé si era un zorrito, un gatito, qué era, pero vi dos Ahora, ojos y un en plan, gatito ahí no creo que hubiera. ¿Eh? y claro, dije, ostras, ahí hay dos ojos que me están mirando y no sé qué es. Y abrí la mochila, dejé la mochila en el suelo un momento, saqué Ok. la navaja y encima es de estas multiusos, sí que es la Victorinox que está muy bien, pero cuando realmente la abrí dije, ostras, que era Esto no me va a pequeñita. servir de nada. Esto Y no es me va a que servir de se me nada. va a reír de mí el animalito este. Que por cierto, ya he mejorado eso y me he comprado una navaja muy, muy buena. La tengo, la tengo en la mochila. Mucho más grande. Eh, Ok. y nada.
Luego cuando ya había sacado la navaja y miré, ya no había nada. Entonces, bueno, seguí subiendo y me empecé a salir del camino a la derecha, que era donde estaban, bueno, más la montaña y tal, y había zona de Ok. césped. Y dije, bueno, voy a ver dónde monto tienda. Y vi un sitio así, bueno, un sitio así plano para que es con césped y tal, que estaba bien. Monté allí la tienda y dormí allí. A las 8 de la mañana me desperté. Hacía bastante viento, Pero Ana, pero Ana, tú me has ¿qué? saltado 8 horas de historia. Espérate un momentico. Sí, sí, Tú sí, montas la tienda sí. sabiendo que hay ojos que te están viendo. Tú estás en Asturias, donde en Asturias hay oso, donde en Asturias hay lobos. Pero Bueno, ok, y he metido mucha información. Quise meter el coche en un barrizal, casi me quedé ahí tirada porque no podía sacar la rueda que giraba, pero al final conseguí salir. Yendo a León, paré por un Burger King y me comí una hamburguesa. Es que claro, todo el viajecito tenía su encanto, ¿sabes? Era como que cada detallito estaba guay. Y era un Burger King que me iba de super paso, o sea, no es que yo pare de propio y no, o sea, me venía de camino. Y fue como Macauto y salir por el camino súper, súper guay. sí, Ana, por tu físico tú no te ves que coma mucho Burger No, King, ¿eh? pero llevaba 9 horas conduciendo y dije, mira, los bocadillos que llevo y no sé qué, pues me voy a dar un lujo. Ok, Bueno, y llegué al pueblo, pues claro, un pueblo que no conoces, una zona que no conoces. Yo estaba súper, o sea, cuando empecé a llegar ya a la zona de la montaña en la que ya vas por el caminito que iba bordeando un lago, una presa preciosa, iluminada de luces. Yo iba mirando y era como "Buah, espectacular". Y iba bordeando como la presa hasta llegar al pueblecito, precioso. Y yo estaba súper emocionada, incluso me paré en algún momento en algún mirador, pero claro, era de noche, noche cerrada, no veías nada. Y luego, pues lo que ya te he explicado, aparqué en el pueblo y subí 40 minutos hasta ver un sitio donde acampar con el ok. frontal. Pero Ana, me imagino que cuando en la rueda de tu coche se te tascó en el lodazal, yo me imagino Sí, que tú tengo habrás fotos. contado hasta 10, 15, 20. Y habrás dicho, ¿y cómo Sí, salgo sí. yo de aquí? Sí. No, pero tuve Ok, que girar el coche en contradirección para poder salir. Pero el coche ok, está perfecto, divino, o sea, no le ha pasado nada. ok. Pero Bueno, bueno, eso es importante. Y entonces, cosas Ana, de ir de noche y no Ana, ver nada. entonces, esa noche, ok, te la pasaste con el miedo de hay unos ojos que me están viendo y uno en la Bueno, pues el noche, en miedo la del oscuridad. momento. Está bien, pero uno en la noche, Ana, cuando tú estás en tu tienda de campaña, yo no sé, pero los oídos se te triplican y tú Sí, oyes de todo, claro, de piensa que, todo. piensa que voy sola. Es de Claro, noche y monto tienda de noche. Hacía claro. viento. Y los ojos y yo lo cuento como... Y si no sé, mi nivel de locura es un poco así. Pero Yo, luego lo cuentas y satisfacción, ¿sabes? y una pregunta, Ana, ¿y el clima cómo estaba esa noche? Viento, ya dijiste que había viento, pero el clima cómo estaba. Creo que eran máxima de 9 grados y mínima de 2 o así. O sea, no Ok, hacía, no hacía mucho frío. Yo tengo un saco de -3. ok, Luego tengo la sábana saco también para sí. que se caliente antes el saco. Además, yo voy ultra preparada con capas, con polar, con térmico, con mallas, con calcetines, lana merino, gorro, llevo de todo. Sí, aún frío no paso, nunca, jamás. O sea, no paso. Ok, Voy ok. ya, sí. Sí que hacía viento, pero es verdad que noté un poco el viento porque la tienda, pues, como que se movía un poco. Sí, sí, sí. Y era lo único así que tal. Además, daban lluvia por la noche ese día allí y daban lluvia por la mañana. Por la noche no me llovió, al día siguiente Menos sí. mal. Y Pero sí que había, sí, en la noche tú tuviste un intruso en tu tienda de campaña. eso fue el día siguiente. Las babosas esas fueron en Lagos de Covadonga. No, allí no tuve nada. Allí lo que tuve fue que por las montañas habían vacas pastando y van con la campanita y se oía como de lejos y era en plan de, bueno, te van despertando, ¿sabes? Pero no, allí bien, aparte del viento y eso. Ok, Al día siguiente me desperté y a las 8 de la mañana o así, bueno, entre qué tal y no sé qué, recoges, te cambias, es, se me hicieron las 9 o así, ¿sabes? ok, Que ok. bien, es que claro, llegué a las 12 y pico, tampoco voy a madrugar ahí mucho. Y ya había, o sea, sí que hubo una especie de
de claridad un poco, pero ya se cerró de golpe y hubo mucha niebla, sobre todo en la zona de la montaña que tapaba Ok. la- toda la montaña, de la montaña alta. Y entonces cuando fui subiendo era un pico de 2400 y algo, 2417, se llama Peña Oviña. Sí. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Muy linda, la conozco, muy linda. No he ido, pero muy linda. Y bueno, fui subiendo. Cuando llegué cuando ya subes o sea, cuando ya subes la montaña del todo y es como que hay como una especie de zona más plana que ya es como para subir arriba del todo, que es mucho más, ¿cómo se dice? Vertical. Ok, Es como la subida muy vertical, que es como, ok. vale, empiezas a mirar hacia abajo y ya ves que si te caes te vas rodando hasta abajo del todo. O sea, es muy vertical. Y claro, yo el problema, ¿sabes qué pasa? Mi problema es que como siempre voy en tienda, llevas tienda, saco, colchoneta, más sábana saco, llevas el agua, no sé qué. Lo sé, Ana. Yo a lo mejor llevo 9 o 10 kilos de mochila y la gente que a lo mejor había pasando por allí iban con la típica mochila de excursión. Sí, Y, sí. y se nota o sea, me ralentiza mucho y bueno, Lo sé. Es sobre incomodísimo, lo sé. sobre todo en subida. Yo en plano lo que tú quieras, pero en subida tengo que ver. Pero claro, es que si voy en tienda y voy a lo loco a dormir por ahí, pues me toca. Te entiendo. El caso es que empecé a Ana, subir. No, una sí. preguntita, espérate. Cuando tú te levantas por la mañana el día siguiente, hablando ya del sábado, cuando te levantas el sábado en la mañana, hiciste la típica rutina así melancólica de tu hornillo, calentar tu cafecito, viendo el paisaje, o no, tú lo que querías era irte de ahí. Eh, no tengo hornillo. Y la Ok, verdad es que si tuviera que llevar ya más cosas, es como ya m- no te me, cambiamos me la llevo, espalda. me llevo potecitos de cacao lat, de estos de brick, Ok, que es como leche con cacao. sí, Y sí, la sí, sí, verdad sí, es sí. que, bueno, me mola, me gusta. Ok, ok, ok. Y luego me llevo barritas, me llevo frutos secos y me llevo siempre algo de fruta deshidratada. Y Ok. me llevé 2 bocadillos de, Bueno, de hambre no embutido, ¿no? estamos pasando. No, no, no. Y voy comiendo según mi cuerpo me pide, tampoco es que, ¿sabes? Y también como voy, entonces, no, no, la verdad es que no me paro, no. Ok, ok. Pero a ver, esto es según la circunstancia, el día, la oportunidad. Imagina que pues ahora me voy a otra montaña que tal y me da porque tengo más tiempo o justo al lado hay un refugio y me hago un café en el refugio. O sea, Ok, ok, es depende, porque ok. cuando fui a Jauset, que hice el pico de Vallivierna y Culebras, habían unos franceses montando tienda al lado y tenían su hornillo y me invitaron al café. Así que mira, me acopla a todo, ¿sabes? Sí, Qué sí, sí. chulo. Sí, en Jauset fue súper chulo. Es que tengo previsto hacer allí otro de 3200 y pico, que se llama el Rossell. En verdad, este fin de semana iba a ir allí, pero al final yo sola hacer un invernal con una equipación nueva, con Sí, el violete, los crampones y todo, sí. Da respeto, da con respeto. nieve, yo sola digo, uff, porque ya allí en Vallivierna tuve algún susto con una tartera de estas, con la Ok, piedra suelta, que aquello que yo voy bajando a saco en plan rápido, sí, y que pisé una roca, pero de estas grandes, ¿eh? No eran de las pequeñitas, pisé una roca grande y bueno, como de 1 metro, de donde estaba yo, 1 metro se atrás, movió. se movió hacia así. Y yo, claro, si hubiera seguido bajando, pues me hubiera arrastrado. Claro, Pero se quedó claro. quieto. Se quedó quieto y entonces yo cogí y me fui hacia la izquierda, que era donde estaba la roca de la montaña, y ya fui bajando por la zona bueno, de la propia montaña, ya no Sí, fui bajando sí, por la sí, cartera, sí. ¿sabes? Pero sí, sí, o sea, es como que, jolín, cosilla. Música temporal, todo. Wow, Ana. Bueno, entonces, Ana, te levantas al día siguiente, recoges Sí, ¿eh? y cuéntame a dónde vas.
yo ya estaba bastante cerca del camino por la zona en la que tenía que subir. Además, yo en el Garmin y en el móvil, en el Wikiloc, me descargo todo offline para que tanto o sea, y me lo descargo en la navegación del Garmin. He probado las dos, he probado tanto la navegación en el reloj como en el móvil y se me hace más cómodo seguir el mapa por el Wikiloc del móvil en offline. No sé, la verdad es que, porque con Es el más móvil, cómodo, sí, con Ana, es más el reloj, cómodo. es Sí, como que no terminas de seguir bien la flecha, a veces te sales y no te das cuenta, no sé, se me hace un tienes poco tal. razón, Ana. Pero bueno, igual en los dos sitios me lo descargo, porque si me falla el móvil o me falla el reloj, pues yo en los dos sitios tengo la opción de mirarlo, Ok, ¿sabes? Siempre. ok, Y ok. sí, he aprendido mucho de ti. Hombre, no, sigue, Hombre, sigue yo yo cuando fui toda, a la picar no tenía ni idea de lo que era un mapa, o sea, qué bueno. No, muchas gracias por lo que me toca, muchas gracias por lo que me toca. No, la verdad que tú has sido una muy buena aprendiz. Yo, que una de verdad, locura. yo te voy a decir una cosa, en poco tiempo tú has dado un salto y un cambio bestial, o sea, de empezar en el mundo del senderismo donde tú estás ahora, o sea, tú has dado un cambio bestial, así que de verdad te felicito. Yo espero, Ana, que esta sea la primera de muchas entrevistas más que yo te haga que nos siga contando de tus aventuras. O sea que, no, de verdad que te felicito. Entonces, Ana, tú te levantas el día siguiente porque hasta ahora estoy sumando matemáticamente los costos tuyos y la gasolina te fue gratis. O sea, llegaste gratis a Sí, Asturias. Lo que veo que te ha costado es el cacaolat y el bocadillo. Ah, y el Burger King. O sea, que tú estás ahora va súper, cuatro súper. euros, 4 euros al menú me cogí de estos de tal. El caso es que el viaje, tal como yo lo recuerdo, me costó cero. Me costó pues 10 euros. Un bocadillo que me compré en Asturias al volver y 4 euros del tal, porque a ver, yo en mi casa los cacaolats y esto los compro ya de por tenerlos en casa, no los cuento como un gasto, ¿sabes? Mía. Ana, Mm. Ana, te odio. Porque Además, que es que Ana, en te BlaBlaCar odio. me llegaron a pagar me odias. Te odio, Ana. ¿Tú sabes Que por qué? Porque tú te tomas cacaolat y te ves muy bien físicamente. Y yo me tomo un cacaolat y me pongo como una ballena. este era azúcar el cacaolat, sabes que lo han sacado, ¿no? No quería dar tanta información para no enrollarme, pero es cacaolat cero sin azúcar. Es como tomar cacao puro con leche. Ok. El caso es que, buah, súper contenta porque entre los 5 que llevé en BlaBlaCar, bueno, 4 que llevé en BlaBlaCar en la ida, más una que cogí en Logroño en la vuelta para ir hasta Lleida, pues no sé si fueron 120 euros de dinero que me pagaron. Entonces a mí la gasolina estuvo Madre cubierta. mía, La gasolina madre cubierta. mía, Luego madre no, mía, Ana. no gasté en dormir, no gasté en comer. Di toda la vuelta bueno, hice todo lo que hice, o sea, incluso, bueno, luego cuando es que fue una mezcla de viaje, porque fue una mezcla de viajar a ver sitios, ciudad y pico. O sea, yo cuando bajaba del Peña Viña, me fui por todas las carreteritas de la montaña que Qué eran preciosas, bonito. Oh, wow, preciosas. qué bonito, qué Pasando, idílico. pasando el típico cartelito de Principado de Asturias, Principado de no sé dónde, no sé qué, no sé qué. O sea, y iba por toda la montaña y eso era Gijón. Y imagínate en otoño. O sea, era todo eso de color marrón, amarillo, Wow, qué naranja. belleza, Ana, qué belleza. Me paré en un pueblo precioso, me hice un café en el bar, me paraba en sitios que me maravillaban y decía, wow, ¿sabes? Es como, sí, 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 era precioso. Y luego pues acabé de estar en el Peñao Viña a 2000 y pico metros, a 2200 metros creo que llegué. Me faltaron 200 metros para subir al pico. Ok. Pero ahora te contaré por qué no pude subir. Cuando bajé, llegué al coche, me despeloté en el maletero, ahí en medio del pueblo, me cambié, me puse una faldita, me puse unas medias, unas botitas, me Sí, limpié, muy coqueta, muy toda tú. sí, sí, me limpié el pelo en plan porque estaba todo mojado del temporal que había de esto. Me monté en el coche y me fui a la playa de Gijón a pasear. Ay, God. O sea, pasaste de montaña, de tormenta, de mojada, de sucia, de Sí, lodo, a ponerte toda coqueta e irte a pasear. sí, Muy sí, sí, bien. sí, sí, sí. Oye, muy Y, bonito. y lo del Peña Viña, yo cuando llegué que ya subes casi a donde te digo que es la zona súper vertical, que es como el último trozo,
que es hasta el pico, hubo una ventisca muy, muy fuerte, pero de estas que el viento te tira, con Sí, Ana. niebla, viento y lluvia a saco, pero que tenías que Esa es ir, peligrosa. sí, 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 sí. Y el caso es que solo era, o sea, es como que era como una zona que era una zona en la que era plana y luego Ok. empezaba a subir y era como esa zona que estaba como con ese temporal, pero luego si salías un poco hacia arriba ya no había viento. Entonces yo dije o bajo o sigo subiendo y pruebo. Entonces, ¿qué hice? Eso. Probé a subir, a los 5 metros de subir un poco, el viento y la niebla y esa ventisca que había, que estaba como condensada en esa zona, Bien, sí. arriba desaparecía. Entonces sí que seguía lloviendo un poco y niebla, pero no ese viento que decías, hostia, yo de aquí me voy porque me muero, ¿sabes? Ok. Entonces seguí subiendo, pero arriba, ¿qué pasa? Que los últimos 200 metros es roca, roca, Uy, roca, roca y zona de casi escalar, como se... mía. Y claro, con la humedad, la lluvia, el frío, eso da peligro, Ana. Claro, y el caso es que dije, mira, porque hasta donde había subido era como tierra, barro, Claro. pero Un ya era senderito. 200 metros ya era roca de escalar, ¿vale? Para llegar arriba. Entonces dije, llevo 10 kilos en la espalda. Esto para subir, que resbalando tanto, vale, pero luego para bajar, aquí te resbalas y tal. Y Te entonces mata. dije, Claro. yo tampoco tal, no voy a arriesgar, no lo vi claro y me bajé. Y Ok. por eso no terminé de subir. Tengo algún vídeo y alguna de esto de que estaba la roca súper mojada, o sea, no tampoco tenía necesidad de, bueno, pues he llegado aquí y bajo y ya está. Y claro, la bajada era, además que el barro resbalaba, o sea, es aquello que pisas un poco de barro, Claro. entonces yo Y te tenía que ir vas. por la zona de la hierba, pero la hierba también estaba mojada, bueno, todo era un poco que tenías que vigilar. Creo que hiciste lo mejor, ¿eh? Creo que fue lo más seguro, fue no Pero seguir. yo nunca arriesgo, si no lo veo claro, yo sigo mi instinto. Sí, 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 sí. No, So, no. Porque claro, hay que aclarar que eso ya será otro video que grabaremos, otra entrevista con Ana, de que sí, Ana hace vía ferratas también. sí, hago bien ferratas. Y O sea, pronto haré algo de escalada, no sé. Sí, he conocido un grupito de gente que hace escalada y me van a enseñar, pues en cuanto me enseñan un par de veces, yo ya, pues ya pues cojo, me empapo de la información para poder hacerlo yo por mi cuenta, ¿no? Ana, te veremos en el Everest algún día. No, que vale 70.000 euros subir, me han dicho. Pero Ok. o sea, las Dolomitas las tengo ahí en el... Uf, son preciosas. Bien. Tengo varias zonas que dices, wow. Pero claro, tengo el Pirineo que aún no he visto. Tengo un montón de zonas por ver. Ahora tengo mucha curiosidad porque ahora como en el invierno yo no he llegado a hacer alta montaña más que en la Pica de Stats porque nevó muy tarde y nos pasó todo aquello que hubo mucha Sí. nieve. Sí. Claro, yo lo más experiencia que tengo es eso de la Pica de Stats con vosotros, pero tengo mucha curiosidad de ver cómo es, cómo me desenvuelvo en invierno. Mira, tú sabes que cuando yo te conocí, tú hacías, bueno, para que no sepan, Ana y yo nos conocimos porque Ana, bueno, seguidora de Wikiloc y de mi canal de Sí. YouTube, y aparte, y hemos hecho una amistad muy bonita, y aparte de eso, Ana hizo una ruta por Lérida, en la ermita de Montalegre, y a Ana le encantaba ir a un lago que hay ahí, que yo no me acuerdo el nombre ahora, San Llorenç de Montgai. San Jordi de Montgay, y yo le dije, Tenéis que Ana, ir a verlo, es muy bonito. y yo le dije, Ana, tú estás muy contenta viendo este laguito, pero desde que tú pruebes los Pirineos, es que tú en tu vida vas a querer irte de Pirineo. Y déjame decirte, Ana, que, porque a mí me pasa eso. Yo salía antes 2 veces al mes, todos los meses, pero claro, desde que probé los Pirineos, yo solamente voy a Pirineo. Y en estos días, Ana, yo entrevisté a los número uno de Wikiloc, se llaman los Cados de la Cumbre, y él me dijo, yo estoy muy triste en su entrevista. Yo estoy muy triste porque me doy cuenta que me faltan años de vida para poder conocer todo el Pirineo. Y eso me da mucha tristeza. Y Ana, y eso es verdad. Pero bueno, Ana, nos desviamos del tema. Dame volver de nuevo. Te Sí. fuiste a caminar por la playa de Gijón. Y entonces, porque yo quiero que lleguemos a los intrusos que tuviste el día 2. Entonces, te fuiste a caminar por la playa de Gijón. Sigue. De Gijón me recorrí todo el pueblo
hasta ir a varias playas que son allí muy conocidas. Incluso pasé por el mercado que había, ¿sabes? Estas típicas paradas de queso que dan a probar queso, tal, no sé qué. Chulo. Pasé por el centro de donde está el ayuntamiento y todo, y pasé por allí, y luego pues bordé pues de otra zona y fui visitando un poco Gijón, en plan 1 horita y media calcula el rato, y me cogí el coche y me fui a Ribadesella, que estaba cerca. En Ribadesella pues estuve poco rato, estuve para comprar algo de zumo, agua y tal. Miré un poco la zona, pero estaba bastante nublado y dije, mira, voy a ir tirando a mi próximo localización de dormir, porque no quería llegar de noche esta vez, quería Ok. llegar con tiempo. Y siempre pues me pongo en el móvil, pues a ver a qué hora anochece, pues en tal sitio donde voy yo a acampar. Entonces más o menos yo me hago una idea de a qué hora tengo que llegar y tal, ¿no? Ok. Y de allí me fui a los lagos de Covadonga, cerca de Cangas Onís, todo por esa zona, que está nada, a media hora de Ribadesella, más o menos. Y allí, ¿sabes qué pasa? Que los lagos de Covadonga ahora para subir arriba solo puedes subir con unos buses alsa. Eso le hice. Sí. Sí, Y eso le hice. justamente yo miré en internet que ese fin de semana también, aunque fuera octubre y ya no fuera temporada alta en verano, pues también. Y dije, pues nada, no puedo subir en coche. O como me veo atrevida de coger el coche y irme a los lagos de Covadonga con un control aquí que hay y ponerme una tienda allí, ¿sabes? Entonces dije, me voy a quedar por las... Hay unos parking que son así todo descampados tipo montaña, que están ahí en medio de la montaña, y me metí el coche hasta bastante dentro de la montaña, Ok, ok. en una zona que vi, y esta vez lo que hice un poco más comodona, ¿vale? Tengo que reconocer que fue un poco más comodona, aunque no es mi estilo, pero para que no me No, pillaran porque Ana, estaban... perdón. Sí, Es que tú ya venías de pasar viento, lodo, sí, 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 sí. humedad el día anterior. Tú querías estar, ni estaba tampoco más cómoda. Sí. Bueno, bueno y válido. Entonces lo que hice fue dejar el coche aparcado y tal como dejaba el coche aparcado en la zona que me podrían ver, que es la zona de donde estaba más a ver, no estaba cerca de la carretera, pero podrían verme, ¿no? Entonces dejé el coche Ok. y acampé, pues tapándome el coche en la tienda, cerca de un río que había. Y allí, claro, río, hubo mucha humedad. Llovió un poquito por la noche, pero aquello llovizna, ¿no? Esas de estas naranjas grandes, sí. Y negras y de todo. Y acampé, eran las acampé que eran las 7 de la tarde a lo mejor, que ya se ve como azulito oscuro, pero no es de Sí, noche aún, ¿sabes? sí, sí. Y sí que allí hubo noté mucha más humedad, pero pasé mucho menos frío en el sentido de, No me porque digas. sí, hubo, no sé si estaba a 18 grados casi, o 16 grados, de temperatura genial, porque piensa que en el Ubiña, yo donde dormí, estaba ya a unos 1600 metros. Claro. Y donde yo estaba en Cangas Onís, en Lagos de Covadonga, eso es a 100 metros del mar. Ok. Es diferente. La altitud cambia mucho la temperatura y la humedad. En Peñauviña estuvo bastante seco por el viento que hubo. La humedad me vino al día siguiente, pero por el temporal que hizo. Y sí, tuve intrusos, babosas, alguna araña también. Allí sí que había más bichitos y cosas. No me digas. Y tuve yo, la babosa pues está bien, pero las arañas. Ya me he acostumbrado, siempre hay alguna. De estas que dices tú que son de Francia o de por ahí, que son como La un Daddy Long puntito Leg y las Spider. patitas, que parece que se van a romper, ¿sabes? Sí, sí, Daddy Long Leg Spider. Sí, 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 sí. sí, sí. De esas siempre hay. Y babosas sí que vi bastante, sí, sí, sí. Pero porque, te digo, el suelo estaba completamente mojado, o sea, estaba muy húmedo. Yo pienso que cuando saqué la tienda al día siguiente la tuve que dejar abierta en el maletero porque estaba chorreando. Me A mí no imagino. me entró agua, ¿eh? Y el saco y todo lo dejé secando en el asiento de atrás. Realmente, claro, la facilidad de tener el coche al lado fue esa, que si que si me hubiera tocado tener que guardarlo todo en la mochila e irme a hacer un pico, hubiera sido un poco rollo. O sea, cuando Claro. llueve y tal, con la tienda hay que ver todas estas. Y Ana, déjame hacerte una pregunta. Bueno, entonces el día siguiente nada, te levantaste y viniste. O sea que, vamos a verlo así. Fue un fin de semana. No he acabado. De Lagos de Covadonga me fui hasta, espérate, me fui por la zona de Ribadesella, pero no exactamente donde yo estuve al día anterior, un poco más tirando hacia el Llanes, un poco, o sea, si esta es la costa de Sí, Asturias, pues yo estaba aquí en Lagos de Covadonga y subí por aquí ok. y me fui bordeando acantilado por acantilado, o sea, pero
Es que allí son acantilados, en plan, estás como súper alto, no es Lo conozco, lo típica conozco. costa que llegas y es playa. No, Sí, sí, allí sí, son sí. acantilados y luego bajas por la montañita y hay una cala, o hay una playa, hay una costa, hay un tal, ¿no? O hay Ok, un pueblo. Entonces yo fui visitando todos los acantilados desde Ribadesella hasta Llanes, todos. Me metía por las carreteritas, aparcaba y me iba a un acantilado y te mandé vídeos y fotos espectacular, o sea, precioso, precioso, precioso. Y en Llanes, acabé en Llanes, un mirador precioso, una zona de paseo verde preciosa con también todo acantilado. Llegué hasta el puerto de Llanes, que es como una especie de playita con un puerto que hay como unos cubos muy famosos que son allí, están pintados. O sea, si ok, buscas típicos cubos de Llanes, pues te va a salir los cubos allí que están pintados. Y de ahí pues dije, tengo hora prevista de salir a la 1:30 porque cogía a una chica a las 5:30 en Logroño. Entonces ok. ya tengo, no me gusta el tener que ir con control de horarios. Sí, sí. Dije, pues mira, pues no pasa nada ya. Igualmente tenía que llegar a Lleida a tal hora, no puedo llegar más tarde, ¿sabes? Estamos hablando de que tú estás a 9 horas de tu Estoy a casa de 9 nuevo. horas. Sí, sí, sí. Y la cosa es que yo vine de abajo, de España, a Valladolid, subí León, Peñauviña y luego me subí a Asturias O sea, y para volver, fue una circular literalmente que hiciste. aquí para volver fue Ribadesella, Asturias, Llanes, Llanes, tal, Logroño, Zaragoza y Lleida. O sea, hice y me cogí un bocadillo ahí, me costó 6 euros el bocadillo porque me lo hice con un café. Dije, mira, tengo hambre, ya no tengo comida, pues me cogí un bocadillo, ¿sabes? Pero me cogí un bocadillo de pollo con tomate y lechuga. Y me volví a buscar a Chica Logroño, pasé por Zaragoza y de Zaragoza a Lleida. Ana, déjame hacer una pregunta. Viaje gratis, eso sí. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Entonces, al final, ¿cuánto te gastaste en total o sea, para esta aventura que te hiciste? ¿Cuánto te gastaste en total entre el bocadillo y es que no sé 10, qué más gastaste? 10 euros. Y déjame una pregunta, Ana. En estos 10 minutos que nos quedan de programa, déjame hacerte una pregunta, dos preguntas. Una, antes de preguntarte qué vas a hacer este fin de semana, déjame hacerte la pregunta. ¿Tú por qué sola? Por qué te vas sola? No sé, no dependo de nadie, no tengo que hacer planes con nadie. Cojo y me voy donde yo quiero, como quiero, duermo donde quiero y si siento que me apetece hacer algo, lo hago ¿Dónde voy a dormir? Pues aquí, pues me planto aquí y duermo. Ok, Soy muy, no sé, lo disfruto muchísimo. También, así en plan inciso, estoy haciéndome, aparte de los fines de semana estos de tienda, me estoy haciendo fines de semana de visitar ciudades por Europa. qué Me he hecho bonito. Nápoles, Budapest, este fin de no, el siguiente me voy a Viena la primera semana de diciembre a Lisboa. También podemos hablar, si quieres, del tema de viajes porque es una pasada. Y aparte de hacerme los viajes por Europa y los viajes estos en tienda de campaña, este fin de semana, o sea, hoy ya duermo en tienda de campaña, esta noche. Me voy a Vall de Noria. Voy, aparco en Queralbs, de Queralbs me voy andando porque es 1 hora y media subir hasta la Vall de Nuria. Ahí está la estación de la cremallera por ahí arriba y por ahí en algún sitio escondidita me llaman. Sé que tú me dices que no, pero hay mucha gente que me dice, va, no, no, no pasa nada, tú escóndete bien y ya está. Mira, Ana, Valdenuria es mi segunda casa. Todos esos caminos, todo, yo me los sé. O sea, si necesitas algún consejo, alguna ruta, algo chulo donde ir, Cerca pregúntame. cerca de la estación hay algún sitio bonito para dormir, que sea así medio escondidito y bonito de vistas. Cerca de la estación de Queralbs, o tú dices de Nuria. No, de arriba, de... Hablamos fuera de cámara. Fuera de cámara fuera Sí, de, sí, sí, sí. fuera de Y, cámara te contaré de eso. y el viernes me junto esta vez, bueno, o sea, sí que empiezo sola y el domingo acabo sola, pero el viernes y el sábado sí que estoy con gente. Vienen unos amigos, bueno, un amigo en concreto, los otros no los conozco, y se vienen, creo que una pareja y un amigo, y vamos a hacer la de vaca, Como coma de de vaca, vaca, como de coma de vaca, vaca. como de vaca. Vamos a hacer esa y creo que no sé qué, pues me calo o algo así. No, una de 2.900 metros que hay por allí. Pues, Em, ah, sí, 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 sí. bueno, no sé.
porque va a ser un poco sobre la marcha. Baladrao, el Baladrao puede ser, porque por ahí está el Baladrao. Luego por ahí está el Torreneules, que también es otro famoso. Tú sabes, te voy a decir un secreto, Ana. Cuando tú veas el refugio de Coma de Vaca, está embrujado. Ahí se dice que de noche hay apariciones. De hecho, entrevisté en estos días a alguien que tuvo una experiencia paranormal en el refugio Como de Vaca. Pues yo el viernes, o sea, hoy no porque es jueves, ¿vale? Pero mañana a la noche del viernes al sábado seguramente dormiré cerca de por allí. Ya te diré. Bu- Bueno, no, pero bueno, ya me contarás. Ya. Dame la última pregunta. ¿Qué consejo tú le das a esas mujeres que están viendo, que te van a ver en esta entrevista, que le gusta la montaña, pero no se atreven a salir sola y tienen miedo? ¿Qué consejo tú le darías? A ver, yo creo que esto es muy personal y que sí que es verdad que aunque me escuchéis que voy muy sola, a lo loco y peligroso y de noche y tal, es vivir la experiencia y ver lo que Así sientes es. en el momento de descubrir por ti misma qué es lo que sientes y buscar tus propios límites. De mira, Así es. desde mi forma de ser y desde cómo lo siento, pues yo siento que yo llego hasta aquí. Entonces, si tú no llegas hasta más porque no te atreves, es súper normal y súper lógico. O sea, yo sé que soy muy atrevida o me apetece o me gusta o me siento a gusto como lo estoy haciendo, entonces voy haciendo más, pero siempre desde una lógica, un sentido común. Estudio muy bien cómo hacerlo, pues pregunta a Jordi, pregunta a gente que sabe, o sea, he ido con gente antes de irme yo sola, antes de irme yo sola a hacer algo, busco las formas, cómo se hacen, no voy a lo, venga, ¿sabes? O sea, entonces busca muy bien la información, busca gente que te asesore, empieza a ir con gente antes de ir tú sola para ver hasta qué ciertos límites llegas y ves descubriendo por ti misma qué es lo que, hasta dónde quieres ir en la montaña y cómo, y tu propio, tu propio, Ok. senti- tu propio sentimiento te dirá, pues mira, pues hasta aquí ya está, pero claro, lo mío es un poco, claro, nadie se coge una tienda y se va a Peña o Viña y luego a dormir acá a los lagos de Covadonga y se pega todo el día por ahí. Es que yo estaba una ventisca mojándome empapada con la Seguro. niebla y yo grabándome feliz, o sea, estaba feliz en medio de un caos, pero porque a mí me hace feliz. Entonces, claro, esto es muy personal. Claro. Pues yo, Ana, bueno, ahí está ya el consejo de Ana para todas las mujeres que están empezando en el mundo del senderismo. Y luego, Ana, públicamente, tengo que invitarte y que tú me digas si sí o si no, si te puedo volver a invitar para que sigamos hablando de tus aventuras, de tus escaladas, de tus vías ferratas, de tus Ratas, experiencias. los viajes por Europa tienen, es súper chulo, súper chulo. Qué chulo. Sí, ya te contaré más Bueno, cositas. pues abriremos una nueva sección con Ana y sus aventuras. A Ana, ver, y también decir que yo empecé en caminitos de 3 horas aquí al lado, en Balaguer, en San Llorenç de Montgai, y yo empecé haciendo cositas sencillas que ni siquiera tenía un reloj. Y fuiste tú el que me enseñaste, pues un reloj, pues esto, pues lo otro, pues unas zapatillas mejores. ¿Y cuál es la mochila? ¿Qué tal? O sea, yo llevo muchísimos meses informándome de todo sí, esto. O sea, eso no, es verdad. no es que yo he llegado y me voy a la montaña sola, ¿sabes? Y has sido una muy buena alumna. Y te lo dije, Ana, y te dije, Ana, desde que tú pruebas el Pirineo, y eso, Ana, que te voy a decir, el Pirineo de donde te va, Nuria, es precioso, es muy lindo. Te digo, en mi segunda casa me lo conozco entero, todo de la montaña, todas las ciudades me las conozco. Pero, Ana, cuando tú vayas al Pirineo de Lérida, Lago San Mauricio, Refugio de los No, Amigos, no tanto por visitar aún, que es que se me satura los meses, los fines de semana. pues mira, Ana, así como te digo, cuando tú vas al Pirineo no ibas a querer ir a nada más, te lo voy a decir, Ana, desde ahora. Cuando tú vayas al Pirineo de Lérida, ya tú no querrás ir al Pirineo de Girona. Te lo digo, Ana. Es precioso, es muy lindo, pero al ser muy seco, es muy marrón. Pero es que el Pirineo de Lérida, no, no, es que eso es otro mundo. Pero bueno, vamos paso por paso. Ana, me despido de ti. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Que te vaya súper bien en tu experiencia en el Valle de Nuria. Ya nos contaremos en la próxima entrevista cómo te fue y hablaremos de la siguiente más que te quiera. Muy bien, ya vamos hablando. Y a ver cuándo vamos a la pica estas otra vez. Pues mira, de hecho, Ana,
quería ver si la hacíamos, porque todavía cayó nieve, pero no tanta. Pero es que el clima está súper, 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 súper mal. Pero sí, te prometo que no voy a subir a la pica de Stats sin decirte sin ti, sin Johnny, sin la otra Yolanda, Roldán y sin Pilar, que fue el grupito que armamos. Así que te prometo, y Alejandro, así que te prometo que eso viene sin falta. Muy bien, pues nada, pues un placer y ya haremos más. Gracias, Ana. Un abrazote. Nos vemos en la próxima. Un beso, amiga. Adiós. Bye. Quédate conmigo, Ana. Espérate. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video.